Estamos con David Gómez Valdivieso, más conocido como David Reiki, persona insigne y referente máximo de la comunidad virtual Jurassic Baker Internacional, fundada por el señor Edgar Acosta, el Halcón, y continuada por su esposa Luz Janet. Nacido en Floridablanca, Santander, en 1937, de excelente rendimiento académico y un infatigable luchador. Saca a su familia adelante contra viento y marea, viajando de un lado a otro, siempre bajo el buen viento de una mejor vida que ofrecer. Entre los avatares de la vida se encuentra con el estudio de la terapia Reiki, la cual es un tipo de terapia energética en la que la energía vital universal se canaliza hacia el paciente a través del tacto y la intención positiva. Posteriormente conoce la comunidad y se da el abrazo firme con los jurásicos, haciendo de esta una fusión perfecta entre la espiritualidad y el goce. Pero dejemos que David nos narre de primera mano su interesante tránsito por su vida, al lado de una hermosa familia que es modelo para todos. Bueno, estamos en la casa de David, estamos llegando después de no sé cuántas horas. Nos encontramos aquí inicialmente con Ligia. Ligia, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Y seguimos por acá. Vamos a saludar a David, que es en este caso la persona que nos va a recibir. David. Yo, me alegra mucho verlo. ¿Qué hay de nuevo? Igualmente, David. Es un honor. Como yo ya almorcé, Es un entonces me gusto voy. saber de David. David, te presento a mi esposa. Igualmente. David, muchas gracias por atendernos en tu casa. Estamos complaciendo realmente un deseo que teníamos desde hace un tiempo de venir a hablar contigo. David, contanos un poquito de vos. Decime, ¿quién es David? Y ese cuento de quién es David Reiki. Es decir, contanos un poquito sobre David. Muy bien. Realmente era una persona, digo era, porque el David Reiki tiene una connotación de un antes y un después muy importante. Era una persona común y corriente, trataba de no pasar desapercibido, trataba de hacer algo por los demás porque considero que vale la pena dejar una huella. Considero que tuve mucha suerte con mis hijos, con la educación de mis hijos y que afortunadamente, bueno, se logró algo. Y llegó un momento en que alguien me invitó a un curso de metafísica. Entonces yo fui por curiosidad. Por curiosidad, ¿sí? La verdad es que mientras estaban hablando del curso de metafísica, yo pensaba, ay, otro habla chicuca, ¿no? Pero asistí al curso dictado por Mati Vélez y la verdad me pareció muy interesante, tan interesante que resolví que no solamente quería asistir a ese, sino que quería saber más de metafísica. Eso me llevó a un curso de Reiki. Y inmediatamente después del primer nivel quise hacer el segundo y después del segundo quise hacer el tercero y quise poder hacer a los demás partícipes de esta actividad del Reiki, que consiste, es una disciplina oriental que consiste en imponer las manos
y prácticamente lograr que la persona eleve su energía de tal manera que se siente muy bien. Inclusive, me siento muy orgulloso. Esto no es orgulloso, es contento de que con el Reiki se han logrado sanaciones especiales de las que uno no espera que sucedan, ¿no? Y entonces, y de las que la gente queda agradecida. Que es el mayor pago que de se le por puede vida, hacer, claro. ¿sí? Porque, pues, son sanaciones extraordinarias. Entonces, bueno, una vez que pude dictar los cursos y tal, el Reiki se convirtió en mi antes y después, en algo muy especial, algo de lo que considero un regalo divino que vale la pena y que no sé por qué lo recibí. Bueno, son bendiciones del cielo. Sí. Ahora contame un poquito ese David de antes, dónde naces, cómo es el rollo, para que todos los jurásicos conozcamos un poquito, pues bueno, de dónde viene David, porque muchos lo conocemos como David Reiki. Es más, yo tengo el parche que me regaló David una vez que estuvimos rodando por allá en Manizales. Contame un poquito sobre ese David de yo infancia. Nací en Florida Blanca, Santander del Sur, en 1937. Creo que tuve una niñez buena, unos padres muy rígidos. Bueno, pero ese era esa era la norma. La norma del momento. Sí, era la norma. Huérfano de mamá, desde pequeño, desde los 2 meses. Ah, caramba. Entonces, pues eso siempre es un problemita, ¿no? Porque papá se casó al año de enviudar y lógicamente tuvo sus hijos y se nota. Ya. Entonces, uno se defiende porque sí. O sea, esa figura quedó ahí marcada con esa ausencia, ¿no? Sí. Es decir, yo me las arreglo para salir adelante porque soy yo, ¿sí? Porque si no, por mí no va a salir nadie adelante. Nadie va a sacar la cara por mí. Entonces yo creo que eso influyó bastante en que tratara siempre de ser una persona echada para adelante. Y eso se notó en distintas actividades, especialmente intelectuales, en que logré sobresalir en el colegio, ¿sí? La verdad es que me molestaba mucho perder el primer puesto. Que me quitaran el primer puesto era... Algo que te tocaba. Había que volver a cogerlo y se pudo, ¿no? Entonces eso inclusive yo creo que fue un problema para mis hijos porque cuando se hacían los pendejos se lo echaba en cara, les decía, carajo. Apretabas el cinturón. Sí. Ustedes no tienen derecho a ser inferiores a nadie porque su papá era un berraco. Sí. Debe ser incómodo, ¿no? Hay que preguntarle un poco a los hijos. Bueno, esa es la segunda parte de la entrevista. Sí era. Pero vale la pena. Es lo más probable que sí. Bueno, entonces, después del Reiki, hubo un tiempo en que me dediqué por completo a tratar de hacer el mayor número de terapias posibles porque me gustaba mucho, ¿no? Pero volvamos otra vez a ese primer David. Sí.
¿Cuándo te casaste? Ajá. ¿Dónde tuviste todo este poco Sí. de los chicos que hoy te acompañan como tus hijos? Que entre otras cosas es una familia maravillosa, que la verdad que yo invito no solamente a que vengan a conocer a David y a sus hijos, sino rodar también con ellos. Ajá. Sí. ¿En qué momento te casaste? ¿Dónde trabajaste? Trabajé en Bavaria. Ah, trabajaste en Bavaria. Ah, esa es una cosa interesante. Yo me presenté a Bavaria porque había una vacante para inspector de entradas y salidas. ¿Qué es esa vaina, no? Exigían que fuera bachiller, yo era bachiller, me presenté. Y cuando llegué a Bavaria, me encontré con don Eduardo Rueda Clausen, que era el dueño anterior de la cervecería Clausen, porque ahora era de Bavaria, pero era el gerente. Ah, usted es hijo de don Antonio. Sí. Su papá es una gran persona, fue trabajador nuestro, fue administrador nuestro, gerenció las fábricas del Socorro, de Río Negro, bueno, la berraquera, ¿sí? Entonces, pues, digamos que iba con el goodwill de mi taita. De tu padre. ¿Sí? Una cosa que siempre tuve en cuenta es que papá, antes de entrar a trabajar, me dijo, usted tiene que ser el mejor, porque si tiene que echar a alguien, que echen a cualquiera, menos a usted. Y yo creo que traté de hacer eso toda la vida, ¿no? Claro. Los valores decir, con los que te criaron, sí, son los valores que se mantenían y son los valores que finalmente tu padre sí, te colocaba, si pues, alguien, como una sí, forma, ¿no? Sí, si tienen que echar a alguien, que sea otro. Sí. Y parece que así fue, ¿no? Parece que así fue. En alguna ocasión hubo un problema en la empresa porque por mi agresividad, esa era como un patrón muy, muy notable. Y entonces había un gerente nuevo, no era don Eduardo, y me iban a echar. Ah, caramba. Sí. Don Eduardo todavía vivía en la cervecería. Ya no era el gerente, pero ya. Cuando supo que me iban a echar, llamó al gerente y sé que le dijo, él puede ser de mal genio, pero es un buen trabajador. No lo eche. Hablen. ¿Sí? Sí. Hablamos y me suspendieron 15 días tal vez. Parece que la falta sí era... Bueno, le ha puesto la mano a alguien. Bueno, sí. Anécdotas interesantes que... Le cuento, el tal inspector de entrada y salidas era portero. Entonces, yo, no, don Eduardo, yo que voy a entrar de portero, yo soy bachiller, no importa. Exigimos que sea un bachiller porque queremos que el puesto tenga categoría. Por eso va a ganar 50 pesos más que los demás. Para que dé cuenta, y mucha gente está diciendo que no le gana mucha plata, para que dé cuenta cuánto se estaba ganando. Más que pues. era 550 el sueldo, ¿no? Y los antiguos ganaban 500. Entonces ya de por sí eso era interesante, ¿no? Bueno, pues estando de portero, uno de los anteriores llegó un día borracho, me faltó al respeto y le puso la mano. Hasta ahí. Así de sencillo. Sí. ¿En qué momento te casaste, David? A los 23 años me casé. Tuve 3 hijos con mi primera esposa. Ella ya murió. ¿El nombre de ella?
Lidia Hernández. Lidia, ella murió. Ella murió. ¿De Sí. qué murió, David? Creo que el corazón. Ya. Por ahí dicen que de quererte tanto. ¿Qué tan verdad puede ser? Es que nos habíamos separado. Ah, caramba. Sí, entonces, bueno. Quedaron 3 hijos. Quedaron 3 hijos. Olga es la segunda. Olga es la segunda. Okay. Olga es la tercera del matrimonio. Después me casé con Margarita y hubo 2 hijos más. La menor que es veterinaria y el mayor que vive en Chile y es ingeniero químico. ¿No? Todos son profesionales. Todos los nombres, por favor, recuérdamelos. Ah, sí, claro. Marta Patricia es la mayor, Juan Carlos el segundo, Olga Lucía es la tercera, José Luis el cuarto y Luisa Fernanda la última. ¿Todas vivieron bajo el amparo de tu hogar? Sí, sí, todos. Y con el trabajo que tenías, bueno, eso es algo muy interesante porque vale la pena tenerlo en cuenta. En alguna ocasión Juan Carlos me preguntó, ¿nosotros somos ricos? Le dije yo, ya quisieran muchos ricos vivir como nosotros, ¿sí? Porque la verdad es que no había vacaciones en que no fuéramos a alguna parte. Salía con ellos a menudo, hablaba con ellos a menudo, me parece, ¿no? Había buena comunicación. Que ha habido buena comunicación. Y la verdad es que nunca nos ha faltado nada. Porque otra de las normas de mi taita fue, usted tiene que vivir con lo que gane. Ni se le ocurra ir a prestar plata porque me voy a ganar tanto para comprar esto o lo otro. Cuando tenga para comprarlo, lo compro. A los valores, ¿no? Que son valores que, entre otras cosas, siempre se tienen que conservar dentro de las familias, ¿no? Y como yo lo consideraba una persona que valía la pena, pues yo pienso que eso tuvo que ver en que siempre trataba también de cumplir esas premisas, ¿no? De vivir con lo que gano, claro, no endeudarme y bueno, y ser mejor en lo que pueda. ¿Prestaste servicio militar o esa parte no? No me tocó porque yo no sé a los cuántos años iba corriendo por la calle, me enredé en un paracaídas, esas líneas de metálicas que ya, un palo de los postes. Me enredé la rodilla, di la vuelta en la rodilla y se salió la rodilla, se salió la cosuela. Y un señor que estaba hierbando la calle me la arregló. Y eso fue todo, ¿no? Pues cogí unos días y tal, pero seguí bien. Tu vida en esa primera parte, en ese primer David que estamos hablando y que obviamente se cierra un poco con el segundo David, que es el David Reiki, sí, que vamos a tener la ocasión de manejar un poquito más esa parte. ¿En qué momento, David, siempre has estado aquí en Bogotá o te trajiste de allá para acá? No, ¿Cuál fue el movimiento que haces para radicarte en Bogotá? Sí, yo trabajaba en Bucaramanga, ya era secretario. Yo fui por el puesto de secretario del jefe de mantenimiento, pero no me recibieron porque yo era bachiller clásico y no era bachiller técnico. De modo que cuando llegué a Bucaramanga, cuando cerraron Bucaramanga, cerraron Clausen, me mandaron a Bucaramanga y de Bucaramanga me trasladaron a Santa Marta con el cargo de jefe de personal, ¿no? Estuve jefe de personal un año en Santa Marta, cerraron Santa Marta, yo cerré Santa Marta, es decir, como jefe de personal me tocó liquidar a mucha gente
aprendí a hacerlo. Hice una circular al respecto de cómo se debía hacer y no sé qué, y sé cuándo. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque 2 o 3 años después, estando en Bucaramanga, siendo auxiliar de personal tal vez, me encontré un comprobante de pago por 3.000 pesos. Yo ganaba 3.000 pesos cuando eso. Por 3.000 pesos como bonificación para mi jefe, por una circular sobre liquidación de personal. La señora se la apropió y la presentó como si ella la hubiera articulado. ¿Sí? Entonces, vieja desgraciada. ¿No? Imagínense como esa vaina. Pero bueno, son las cosas propias de una empresa grande, ¿no? Desde Santa Marta volviste a Bucaramanga. Entonces fui a Bucaramanga como auxiliar de personal y la verdad es que llegué como jefe de depósito porque el jefe de depósito no tenía ni idea de esa vaina. Ni como jefe ni como depósito. No, ¿no? Y la verdad yo sabía mucho de la empresa. Había pasado por distintas partes porque debido a mi buen desempeño reemplacé a mucha gente, ¿sí? Y varias veces reemplacé a jefes de área, ¿no? Es más, enseñé a jefes que venían de jefes y me los endosaban para que los pusiera al tanto de la empresa. Eso, pues, es curioso, ¿no? Claro. Pero pasaba. De todos esos, solo uno, cuando llegó a director de división, me dio las gracias. Es decir, solo uno fue hasta mi oficina, a mi escritorio, a decirme: David, gracias porque usted fue la persona que me puso al tanto de lo que era la empresa, no sé qué, y de lo que yo tenía que hacer como jefe. Y fue honesto y me enseñó bien. Sí. Pues le enseñé también que llegó a director de división, ¿no? Sí, bueno. Después de estando en Bucaramanga, me trasladaron a Bogotá. Yo debía haber llegado aquí como jefe de personal de una vaina que había en Zipaquirá, en Tuna, bueno, sí, pero nunca ejercí de jefe de personal, ejercí fue como oficios varios o qué? No, como jefe personal, pero reemplazo. Ajá. ¿No? Como reemplazo de jefe de área. Reemplazo de jefe personal, reemplazo de jefe de depósito, reemplazo de jefe de no sé qué. Estás en la labor administrativa, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Ahí ya te ubicaste en Bogotá. Ahí ya me ubiqué en Bogotá. Y en Bogotá ya hiciste todo lo que, la formación de tus hijos y Sí. todo esto. Es decir, ya de aquí no te volviste para Bucaramanga. No. Porque entre otras cosas, la otra vez me encontré con Olga, con Olguita, y me decía Olguita, voy para Bucaramanga, porque allá tengo a mi tía. ¿Cuántos son ustedes, David? Bastantes. Nosotros fuimos 10, yo soy el 10º. De los quedaron 6, quedamos 6. Y la verdad, todos bien, ¿no? Todos vivimos ¿Y bien. la mayoría viven todavía allá o no?
Sí, aunque ya no queda sino una hermana, un hermano, tres hermanos. Sí, están allá. Sí, Y aquí en Bogotá solamente estás tú. sí. Y mis hijos, y Olga y Juan Carlos. Olga y Juan Carlos. Sí. Ahí yo. Ever, ¿cómo estás? Bien, Roberto. Ok, Ever es uno de los invitados. Ever es uno de los invitados y entonces obviamente va a hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Roberto. De antemano, muchas gracias a don David que nos ha recibido aquí en la casa. La Con verdad que muchísimo yo, gusto. Pues en esta actividad de motero no llevo mucho, pero desde un principio he conocido esta familia motero y me fascinó, me fascinó. Y ha sido usted un referente para mí, ¿sí? Que soy un neófito, el haber conocido a don David y lo conocí en un encuentro especial que fue en Buga En lugar, sí. y allí pudimos alternar bastante. No alcanzamos a hablar mucho porque no había el espacio, pero sí le quiero preguntar, en el campo de motero, ¿cuál fue su mejor experiencia como motero? ¿Cuál ha sido en el tiempo que ha venido usted desempeñándose como motero? Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahí está la pregunta. Sí. Tal vez al principio comenté que no me había interesado nunca por pertenecer a ningún grupo motero. Ah, bueno, ese es lo que pasa es que ese tipo de comentario se hizo extracámara, entonces ahora que ya estamos con esta parte que corresponde a la ubicación propia de la entrevista, entonces contamos el rollo completo. Porque siempre que había una invitación a salir, ahí estaba yo. Salía. David, una pregunta curiosa en torno a ese pequeño detalle. ¿Desde qué momento empezaste vos a salir a rodar? Ya después de pensionado. Después de pensionado. Sí, cuando ya tuve la moto grande, la Kawasaki 500, entonces ya ahí fue que empecé con salidas, pero no salía con ningún grupo en específico, ¿no? Lo que pasa es que, perdóname David, pero es que vos tenés grupo propio. Sí, para los que no saben, sí. Los hijos salen en moto, sí. La pareja salen en moto. Sí, realmente a veces, entonces, la familia a veces salíamos los cuatro, ¿no? A veces salíamos los cuatro, ¿no? Pero sí, yo con Vive tu Moto, Club Motor Rally, los que me invitaran, allá estaba yo, ¿no? Pero no me llamaba la atención pertenecer a ningún grupo. Nada. Ir a ponerme un chaleco, olvídese. ¿No? Sí. Bueno, fui al Eje Cafetero, invitado por Vikingo, ¿conoce? Sí, por William. Él iba a regalar una silla para un niño que tenía parálisis cerebral. Yo lo acompañé y allá conocí a los jurásicos. Y me llamó la atención cuando llegamos a Trujillo, una cantidad de viejos con sus motos. Nada personal, Leo, sí. Pero ojo, pues que nada, si el maestro, no, nada se personal. veía el gusto por las motos, ¿no? Yo, esto sí me gusta. ¿Quiénes son ustedes? Ah, nosotros somos los jurásicos. Para ser jurásico se necesita tener 50 años y tener moto y andar en moto. Y bueno, ¿y qué más? No más. Posturas. Y de ahí para acá has seguido rodando. ¿Cuántas motos has tenido de allá acá? Porque entre otras cosas, David es un referente de la motocicleta, porque sí, pero no ha tenido ninguna bicicleta. Poquitas porque realmente fueron la Colmove, la Kawasaki, luego la Honda,
¿Qué cilindraje, David? 150 la Colmove, que Ajá. no tenía fuercecita, ¿no? Esa era la bicicleta, ¿no? Luego la 500, la Kawasaki 500, que le saqué mucho gusto. Luego la Chao, no se diga, qué delicia esa Chao 750. Y después la 950 Yamaha y luego esta. Bueno, ¿y esta que tiene ahora es? Una Kawasaki 650. Bueno, como 2015, todo, miren mi edad que ha tenido. inyección, frenos ABS, es decir, una moto rica, muy sabrosa. Bueno, ahí ya ven un Jurásico manejando una motocicleta. Ajá. Bueno, fuertecitas de ¿qué cuerpo. sucedió? Sucedió que accidentalmente yo resulté ser el más viejito de los viejitos. Entonces, pero es que, ¿a qué voy? Ya dije que yo no había pretendido pertenecer a ningún grupo, no me llamaba la atención. Pero con estos, ¿te identificaste? me llamó tanto la atención que llegué y de una vez mandé a hacer este chaleco. Conseguí el logo, conseguí el escudo atrás, ¿no? De una. Y empecé a salir, y claro, cada salida es algo, ¿no? De modo que, no, la delicia, identificado totalmente. De modo que de ahí en adelante era, es decir, donde no estuviera ahí Gómez era porque todavía salía, ¿no? Pero era una cosa realmente increíble, ¿no? Esa fiebre de salir, ay, es que es tan delicioso, ¿no? De modo pues que de ahí en adelante el chaleco está, pues, ahí muestra, ¿no? Claro que sí. Las veces que he tenido que, de aquí hay varias medallitas que afortunadamente nos han dado por ser el mayor. Claro. ¿No? Hola. Marta, ¿cómo estás? Don David, usted a su edad pues ha vivido muchos momentos históricos de nuestro país, ¿sí? Y me imagino que eso también ha impactado su vida. ¿Cómo? También esos momentos históricos del país ha impactado su vida. Sí. Sí. Por ejemplo, no sé, usted vivió la violencia del país, ¿cierto? La primera, pues, que se llama la violencia del 40 y pico, ¿sí? Sí, sí. Eso. ¿Cómo impactó eso su vida? Mire, realmente eso ha tenido mucho que ver porque demuestra la falta de honestidad de nuestros gobernantes, ¿no? Y en cuanto a la violencia que hubo de liberales y conservadores, pues fea, ¿no? Yo diría que puedo decir que la vivimos en carne propia porque papá era liberal y era el único liberal del pueblo y era el gamonal del pueblo. Entonces, pues siempre hubo mucha cosa contra él, ¿no? Pero siempre se mantuvo con una dignidad como correspondía a la imagen que teníamos de él y a la imagen que tenía el pueblo de él. Esto no viene al caso, pero nunca en Florida hubo un entierro como el de papá. Asistieron 12 sacerdotes, los 2 colegios del pueblo, y yo diría que el pueblo en general. ¿Me recuerda el nombre de su papá? Antonio María Gómez. La verdad, no, eso no se vio nunca en Florida. Las calles llenas en un entierro.
¿sí? Con esa particularidad, ¿no? Entonces, cura, claro, es que tengo un hermano cura. Entonces, por lo visto, el hermano también tenía buena acogida y lo acompañaron 11 sacerdotes. Bueno, vamos a invitar entonces, ahora sí. Olguita, por favor, acércate por acá. Y el hermano. Olguita, muy buenas tardes y gracias por ese recibimiento en el hogar de tu padre. Muchas gracias a usted por la visita. Bueno, ahora invitamos también al hijo, Juan Carlos, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, ubiquémonos una sillita. Hazte por acá, Juan Carlos, de acá. A ver si yo paso el micrófono a derecha y izquierda. Bueno, Olguita, empecemos por ti. ¿Quién es David? Ay, no. Toma el micrófono, por favor. Bueno, es mi papá, ¿no? Y es mi amigo ahora. Porque cuando éramos pequeños, mi papá era psicorrígido y yo era muy necia, ¿sí? Entonces él decía que si nos había afectado, que él era el hiperperfecto, pues claro. Y a mí mucho más, inclusive yo perdí un año, o sea, reprobé un año, no lo perdí porque igual estuve viva. Entonces cuando chiquita, pues sí era fuerte la cosa, ¿no? Con la regañadera o la exigidera, más que la regañadera. Me enseñó a leer leyendo cuenticos de dibujos animados, me enseñó a nadar, tragando agua, él se hacía en la mitad de la piscina, entonces tragué agua hasta la mitad y tragué hasta allá, ¿no? Descansaba uno cuando estaba en la mitad de la piscina. Y luego, gracias a Dios y a la vida, pues ya cuando crecimos, las situaciones de crisis de pareja mía, porque fue una en realidad, pues hizo que nos volviéramos muy unidos y nos hiciéramos amigos con pinches, cómplices a veces. Ese es David, además un referente para todos, o sea, todos mis amigos y mis amigas lo conocen, todo el mundo sabe quién es David, yo siempre publico, y todos, y su papá, y su papá, y su papá, o sea, es el héroe. Además, como maestro de Reiki, pues mi papito le ha enseñado a muchas amigas mías, y ha hecho pues sanaciones también a muchos amigos, amigas mías. Siempre está dispuesto a hacerle a todo el mundo. Eso. Gracias, Olguita. Bueno, estamos entrevistando ahora al grupo de los Gómez, ¿no? Contame, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, yo les quería contar que mi papá, sí, al principio él andaba en su moto solo. Él cuando compró la primera moto y la segunda, él andaba por toda Colombia solo. A raíz de que conocimos a los jurásicos, en el paseo que mi papá dice, casualmente yo lo invité a ese paseo porque a mí ya me habían hablado de los jurásicos, le dije vámonos a ese paseo que yo lo quiero meter a un grupo de los jurásicos, y ahí fue que nos presentaron y nos metieron Carfaja, que en esa época era jurásico, pues todavía, pero ya no está en activo, digamos. Él fue el que nos metió. Y a raíz de ahí mi papá empezó a andar en grupo, por lo que él cuenta que casi no le gustaba estar en ningún club ni nada. Fueron casi, pues, eso fue más o menos en el año 2018, 2019. Anterior a eso, pues, sí andábamos mucho con mi papá en los fines de semana, en el grupo que él comentaba en Motor Rally, en BTM, que también eran, pues la mayoría de paseos eran por aquí cerca de Bogotá, así pueblos cercanos, a Sopó, Chía, Melgar, así. A raíz de los jurásicos, pues ya él se integró más y empezó a
Ahí sí, prácticamente en ese grupo él tuvo el sentido de pertenencia, porque anteriormente pues sí, asistía a los paseos, pero solamente el ir al paseo, volver y ya. Ya después de que se integró con los Jurásicos, se empezó a hacerse todo amigo de los Jurásicos y pues además de que es muy querido en el grupo. Ahí sí lo que digo, se sintió el sentido tuvo el sentido de pertenencia y a partir de ahí ya no, pues lleva a los Jurásicos en su corazón y es lo que más, prácticamente lo que, fuera de su familia, lo que él más quiere en el mundo. Gracias. Ahora viene una pregunta, bueno, ahora voy a empezar a hacerle las preguntas correspondientes al David Reiki, ya no al David anterior, vamos un poquito el David Reiki. Ese David espiritual, ese David donde registra absolutamente toda esa marca personal, porque al fin y al cabo la imposición de manos es una marca personal donde se activa la energía y estos pacientes que tenés a los lados, ¿cómo apoyan tu labor espiritual? Sí, todo el tiempo. Realmente fueron los primeros pacientes. Sí, empecé por ellos. Fueron los que, pues, digamos, mi aprendizaje fue de enseñanza fue con ellos. ¿Tú los iniciaste o ellos te iniciaron a ti? Yo los inicié, sí, yo los inicié. En el 2000, a principios del 2000, o después del 2000, tuve la oportunidad de asistir a una especie de retiro espiritual en donde se practicaba una meditación especial y tal. Digamos que ya estaba enrollado en ese plan, me gustó mucho y pues bueno, yo creo que cuando me le dedico a algo es de veras. Entonces, de ahí en adelante empecé con las meditaciones diarias, siempre haciendo la meditación que he aprendido en ese retiro espiritual, ¿no? Seguí en contacto con bastante gente de estos grupos y la verdad es que se siente el aprecio de esas personas y es bonito, es agradable, ¿no? Poder contar con ellos, saber bueno, que son partícipes de la misma idea. Claro. Bueno, en ese mismo sentido, tengo entendido, Olguita, que tú apoyas la labor espiritual y no sé, Carlos, si también apoyas. Después de que mi papá hizo los cursos de Reiki, pues nos comentó cómo era el tema y nos llamó la atención y los tres, pues los dos hijos, los 4 hijos, hemos hecho todos los cursos de Reiki. No practicamos tan en forma como él, que tiene tantos pacientes y todo, pero sí lo practicamos igual el Reiki. Bueno, Olguita, cuéntanos un poquito sobre el ejercicio y sobre el ejercicio conjunto, porque hay un padre que es patrocinador de esa espiritualidad y los conduce, ¿cierto?, a ese nivel. Cuéntame un poquito sobre esa vinculación y lo que tú haces, obviamente. Bueno, pero somos 5 hijos, ¿no? Los 5, sí, pues estamos metidos, o estuvimos todos metidos, ahora estamos solo unos. Porque desde chiquitos, desde la adolescencia, mi papá nos llevaba a cursos de metafísica. A todo lo que él iba, ahí llegamos nosotros también. Él nos llevaba súper generoso en su conocimiento. Entonces ahí estamos. Ahora más o menos somos como competencia. ¿Sí? Porque... Es bruja completa. Claro, entonces yo antes siempre le mandaba a los pacientes a mi papá, ¿no? Ah, no, pero entonces yo ya aprendí, entonces
yo también hago, ¿no? Y gracias a eso seguí estudiando otras cosas, entonces estudié yoga, astrología, tarot, bueno, y me enseñó, por ejemplo, otra terapia chévere que es una terapia de liberación de emociones que se basa en la acupuntura, pero sin agujas. Meditaciones, pues eso sí, hicimos cursos de meditación, yo me quedaba dormida, siempre me quedaba dormida, papito pues no, entonces pues eso era, pues mi alma no estaba tan evolucionada como la de él. Y es que astrológicamente mi papá tiene el nodo norte, que es como la misión, precisamente la tiene opuesta a lo que él debería hacer, que es la parte material. Pero él se quedó mucho con la parte espiritual, porque uno tiende a quedarse con lo que hizo en otra vida. Entonces, él fue maestro, él ya fue maestro y fue seguramente pues un líder espiritual, y por eso está repitiendo, ¿sí? Porque es como uno se desempeña más fácil, cuando ya pudo cumplir todas sus obligaciones, ¿no? Y como buen Capricornio, díganlo, los que conocen a los Capricornio, empecinados en cumplir las metas, en hacer, en materializar lo que quieren. Entonces, pues no, yo no es que lo haya apoyado nada, o sea, él es el que nos ha apoyado a nosotros, y lo que te digo, yo ahora soy competencia, y yo incluso le digo, bueno, ¿usted cuánto cobra por tal cosa? Y él tanto, no, mijo, se cobre más, ¿sí? Que no, lo que vale cuesta. Y cuando a veces vienen, alguna vez vino el raeliano y trajo unos amigos, y entonces el raeliano me llamó a mí primero, ¿no? Y me dijo que para la terapia, no sé qué. Entonces yo le dije, sí, o sea, él me preguntó por mi papá y después por mí. Yo le dije, sí, yo también hago, pero mi papá cobra menos. Entonces vino de mi papá. Entonces ya saben, yo soy carera, pero no, pues no, que yo lo apoye, pues sí, todavía a veces, ¿no? Pero es más que todo de él. Ahora vamos con la conjugación. ¿En qué momento, David, conjugás tu actividad espiritual con los jurásicos? Sí. Fue muy importante cuando conocí a Edgar. A Edgar. Pues ustedes saben, él estaba enfermo, había sufrido un derrame, no sé qué, no se podía valer completamente por sí mismo. De modo que cuando lo conocí a él, le hice Reiki varios días. Estuve allá una semana completa y le hice Reiki, y aunque él no era muy espiritual, que digamos, se sintió tan bien que lo aceptó por completo, ¿no? Entonces, no sé, hubo una muy buena empatía entre los dos, ¿no? Lo mismo con Janelcita. Y yo creo que eso, al haberle hecho Reiki a Edgar, entonces hizo que algunas personas del grupo también quisieran que les hiciera Reiki y tal. Entonces de ahí ya me vinculé con varios que se les hizo Reiki y tal, y de ahí salió el David Reiki. Dice, porque entre otras cosas es como la conjugación perfecta, porque el manejar la moto y sentirse esa libertad y sentir un poco esa pasión forma parte de esa meditación. Inclusive ayer estaba hablando con los compañeros de que manejar la motocicleta y sentir esa libertad es parte de la meditación y es parte de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivenciamos. Entonces la conjugación es interesante. David, una anécdota con estos personajes que te acompañan de primera mano, una anécdota de motocicleta. Difícil, ¿no? Yo en eso sí le cuento una. Una repetición. Bueno, se supone que vamos todos, ¿no? Y vamos en grupo. Pero mi papá ¿Para dónde deja iban? de ¿Para ser... dónde iban? No, es que como esa repetición, son muchas todavía. Mi papá, cuando se monta en la moto,
Primero, se rejuvenece 40 años o más. Segundo, se le olvida que existe el otro y él solo arranca y vuela, ¿sí? Y se va, y se va. A veces, sí, claro, a veces sí va adelante y entonces quiere que uno también pase, pero es imposible. O sea, uno por la moto, porque la cilindrada es muy diferente la de la moto de mi papá, siempre ha sido a las mías. Y quién sabe si yo tuviera una de más alto cilindraje, pero él es un volador sin palo, ¿sí? Entonces, anécdotas, pues no, ninguna, que me deja botada siempre, ¿no? No sé, Juan. No, a mí también siempre me deja botado, inclusive. A Juan peor. Sí, claro. Toda la vida, inclusive desde la primera moto que compramos, cuando mi papá compró la Colmove, yo compré una Suzuki 125, eso fue en el año 2000. Y desde los primeros paseos mi papá siempre arrancaba y se olvidaba que iba con acompañante o con quien fuera. Hubo un paseo, una vez un paseo a La Vega que íbamos juntos y íbamos con unos harlistas. Pasaron esos harlistas en esas motos a toda y mi papá arrancó. Y llegamos a La Vega y yo búsquelo por toda La Vega y nada que lo encontraba. Ya después nos vinimos a encontrar aquí en Bogotá y le dije, ¿qué papá? ¿Qué pasó? Ah, no, yo pensé que usted se había venido porque no lo vi por ningún lado. O sea que, No. bueno, David, eso es, Son anécdotas repetitivas. No sé si dentro del público hay alguna pregunta con relación, pues obviamente a lo que estamos tratando, porque entre otras cosas, el conjugar la espiritualidad, que entre otras cosas yo siempre recomiendo el texto de Robert Pirsig, el Zen y el motociclismo, ¿cierto? Porque al fin y al cabo la conjugación que hacen allí es bien interesante, Sí. y es una conjugación que todos en algún momento debemos como contemplar. Proyecciones, David. Yo sé que pues se está viviendo una época dura, estamos en este cuento, pero todavía tenés restos para salir y para montar. ¿Cómo estás realmente, Imagínese, David? mire, en primer lugar, desafortunadamente lo tengo entre ceja y ceja, luego no se va a salir de ahí hasta que se cumpla, es conseguirme la moto más liviana, ¿no? Para seguir saliendo, ¿no? Claro que con esta no es que no vaya a salir si sea el momento, porque como le digo, ¿no? Ya una vez que uno está en la moto, ¿cuál es el problema? Eche para adelante. Y ahí no hay problema. Sí, sí, de modo que, pero sí, las expectativas son esas, conseguir una moto más livianita y aprovecharla. Y poder continuar. Sí, claro. Bueno, Muy alta. Sí, no, debe ser bajita. Bajita. Y que ande. Y que ande, es sí. decir, que sea bajita y que ande. Y la Y que bajita, ande. anda. Anda, pero no corre, mi mamá corre. Sí, Bueno, ahí Sí. están las anécdotas y las anécdotas un poco de David, de los hijos. Y este es Conozco un Jurásico, y detrás de este Conozco un Jurásico nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos con David y con los hijos de David y con la familia que nos ha recibido, porque la verdad es que ha sido para nosotros muy, muy grato. No sé si entre el público hay alguna pregunta que quieran hacerle a David para que se vincule al video y a la toma que vamos a hacer final. Yo quiero que don David nos diga qué siente él cuando se sube a la moto. ¿Cómo se siente? Bueno, ahí la pregunta tiene que ver con la sensación. ¿Qué sientes, David, cuando te montas Sí, no, en la motocicleta? pleno, la verdad, ¿sí? Es una sensación de sentir la vida bonito, de sentir que vale la pena vivir, ¿no? Entonces, aprovechar. Sí, yo quiero invitar a la esposa de David para que también nos acompañe aquí, por favor. Por favor,
persona supremamente importante dentro de la familia de los... Dígame, sí. Sí, entonces yo quisiera invitarla. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, quiero para cerrar esta parte invitarte a que nos digas un poquito quién es David para ti y bueno, cómo asimilas toda esta situación con las motocicletas y la relación con los hijos y la relación contigo y bueno, ¿quién es David en casa? Bueno, mi nombre es María Margarita Reyes. Y Toma el micrófono. Venga, yo le coloco acá el micrófono. Ya. ¿quién es David? Bueno, tuve la fortuna y estoy plenamente agradecida con Dios, con la vida, de haber conocido a un ser maravilloso como es David. Es una generosidad, no tanto, digamos, material, sino espiritual. Sobrepasa todos los límites, me permitió ser yo durante todo el tiempo que hemos convivido. He podido ser yo, hemos compartido momentos muy felices. Tener esos dos hijos maravillosos, José Luis y Luisa Fernanda, haber conocido a Juan Carlos, a Olga y a Marta, haber compartido con ellos. Yo sé que las cosas están escritas y se dan, pero depende de uno cómo las pueda llevar. Entonces, hemos tenido una relación bonita, nos hemos entendido, hemos compartido, y yo creo que eso ha sido muy gratificante para David, el que él pueda hacer también de esa manera. Y solo comentar que el que lo inició en las motos y en que siguiera con las motos fui yo. Siempre le insistía en que comprara una de más alto cilindraje, que él haya trabajado mucho y que se merecía poder disfrutar de algo que a él le gustaba. Es que resulta que pasábamos por cualquier sitio de motos y yo me quedaba mirándolas. Y entonces ella pues me decía, compré una. Pero la verdad es que a mí me parecían muy caras, ¿no? Yo decía, ha trabajado tanto que se merece disfrutar de eso. Claro, ese sí, o sea que ahora pasemos por favor, vamos a cerrar entonces la parte de la familia. Al paredón. Cuéntanos, regálanos tu nombre, la relación que tienes con la familia y los detalles que tienen obviamente con David. Mi nombre es Luz Nidia Leal, soy la esposa de Juan Carlos, o sea, nuera de David, y con Margarita también, pues somos de la familia y con todos los demás. Pues, ¿qué decir de David? Pues David es una persona que toda la vida ha sido un alma generosa, un gran consejero, un gran amigo. Lo regaña uno también, de vez en cuando. Tiene la figura de padre siempre en todas las situaciones que se viven junto con él. Y pues es una persona a la que especialmente yo pues le agradezco por haber tenido unos hijos maravillosos y haber formado una familia tan bonita como la que él tiene, que es un ejemplo también de unión para todos ellos, porque ellos ruedan seguido, salen a sus rodadas y pues se apoyan, porque salen en grupo familiar. Pues experiencias con David, pues a través de todos estos años, pues muchas, pero sobre todo decir que es una persona bastante acogedora dentro de su seno familiar y a la cual respetamos mucho y queremos mucho. Y pues
¿Qué van a decir de él? Todo lo mejor. Después de cierto tiempo de vivir en Bogotá en arriendo, la verdad es que desde chiquito he tenido casa propia porque cuando nací mi papá me escrituró la casa donde vivíamos, que era muy grande. En Bucaramanga, la de Bucaramanga. En Florida. Entonces, pues tener casa propia era algo muy natural para mí. Lógicamente tenía mi casa en Bucaramanga, la vendí y empecé a buscar en Bogotá. Vi unos sujeros, unas cosas terribles que uno dice, ¿cómo pueden hacer, cómo pueden vivir en una cosa de estas, no? Llegué aquí, bueno, me llamó la atención la entrada, ¿no? 2 casas y tal, pero tan pronto entré a la casa, esto no tenía ese arco ni estos, ¿no? Eran puertas. Pero cuando entré y vi la sala y vi el comedor, dije, aquí es. Esta es la casa. ¿Por qué? Porque la casa de nosotros, el comedor tenía una mesita de 20 puestos. Ay, claro, entendamos que había mucha gente también para atender. Sí. Una mesa cuadrada, grande, con una silla especial de papá, parecida a esta, ¿no? Pues para mí esta es la casa que yo necesito, ¿sí? Bueno, y eso se trata esta segunda parte que vamos a empezar a trabajar con David. Y entonces te dejo, David, para que nos muestres y a los jurásicos cuáles son tus espacios. Bueno, la casa pues consta de esta sala, que es amplia como pueden ver, caben los muebles que tengo, porque me gustan los muebles antiguos. El comedor, pues esa fue, como les decía, algo especial, poder ver que me cabía un comedor grande. No es que sea como el de la casa, pero es grande. Y pues tan pronto la compré, supe cómo la iba a arreglar. De modo pues que lo único que quedó, pues que se reformó, se remodeló para arreglarlo, fue la escalera, lo que hay. De resto, prácticamente se rehizo la casa. Aquí encima hay una pieza, hay otra pieza, se hizo un tercer piso. En el tercer piso es un apartamentico, la alcoba, un baño y el oratorio. Era muy importante el oratorio, primero porque ahí hago las terapias de Reiki, y segundo porque, pues si es una actividad mía diaria, pues quería tener un sitio adecuado, en el que yo me sintiera a gusto. Y realmente es un sitio bien agradable. Bien agradable. Esto que nos acompaña del fondo, de pronto, ¿hay algún significado especial, David? Sí, estos son los símbolos de Reiki. Aquí están los 5 símbolos. Este es el símbolo para la tranquilidad espiritual. Aquel en la plenitud del ser. Aquí, como le dije, están los 5, que es físico, etérico, mental y espiritual. De resto, las motos, ¿no? La chimenea no la tenía. No tenía la chimenea. No tenía la chimenea, pero era importante que hubiera una chimenea ahí, ¿no? Claro. Sí, porque el fuego es uno de los elementos importantes a tener en cuenta, sí. ¿no? Y la sala se prestaba para, ¿no? Claro. Entonces, el sitio tenía que ser ahí, porque ahí queda una de las piezas, las 2 puertas de las piezas y tal, era el sitio necesariamente el único de hacer la chimenea.
Y bueno, el comedor, el patio, todo se adecuó como la quería. Como le digo, en el tercero está la alcoba, el oratorio y el baño, que es un apartamentico personal, ¿no? Bueno, este es el espacio que David gratamente nos ha reunido y yo le voy a dar las gracias, David, por habernos dado la oportunidad de conocerte. Muchas gracias a ustedes por darme el gusto de demostrarle mi aprecio. Muchas gracias. Gracias. Un Quiero aplauso. entonces despedir este programa con un aplauso para David. Y bueno, quiero también agradecer a la familia. Manteca. Que estuvieron, que estuvieron presentes en el programa, y los invito para que sigamos conociendo un Jurásico. Han sido ustedes muy amables conmigo y hacemos Señora Margarita. este especial. Yo quiero llamarlos a todos aquí para que cerremos el programa. Dígale Y demos un agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Vamos acá, entonces sigamos acá, que ya hemos estado presentes todos. Este es el grupo de jurásicos que venimos de Cali, pero así como venimos de Cali, también la esposa de David, por favor, unirse. Luisa, que llegó y es importantísima. Aquí supuesto. Entonces, este es no solo la familia de David de sangre, sino que también es la familia jurásica y la familia que en este momentico está haciendo este programa, y para mí es un honor presentar a toda la familia jurásica y la familia de sangre. Así ustedes muy amables, muchas gracias y nos vemos en otro programa de Conociendo un Jurásico.